Esa noche la ciudad estaba demasiado silenciosa. No era el silencio normal de los días entre semana, cuando los bares ya cerraron y los camiones dejaron de pasar. Era otro tipo de silencio, uno que parecía fabricado, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos a propósito. Ni un perro ladrando, ni un televisor filtrándose por las ventanas, ni siquiera el ruido lejano de un motor. Yo caminaba solo por la avenida, con las manos en los bolsillos y la sensación incómoda de haber salido a una hora en la que nadie debería estar en la calle. Las luces de los postes parpadeaban a intervalos irregulares, dibujando sombras largas que se alargaban y encogían como si respiraran. Cada vez que una luz se apagaba por un segundo, mi reflejo desaparecía de las vitrinas y por un instante sentía que no existía. No había taxis, no había gente, no había nada. Solo yo, y la sensación constante de que alguien me estaba observando. Al llegar a la esquina de una calle secundaria, lo vi. Bajo uno de los postes de luz, justo donde el pavimento se agrietaba y el concreto viejo se mezclaba con raíces levantadas, había una figura de pie, inmóvil, de espaldas primero, con los hombros tensos como si llevara mucho tiempo en la misma posición. No se apoyaba en el poste, no se movía, no miraba el celular, solo estaba plantado ahí, como si formara parte del paisaje. Sentí un pequeño alivio absurdo. Al menos no soy el único en la calle, pensé, pero el alivio duró solo unos pasos. A medida que me acercaba, algo en su postura comenzó a parecerme profundamente incorrecto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, demasiado, como si alguien se la hubiera empujado hasta el límite y la hubiera dejado así. Los brazos, rígidos, pegados al cuerpo, sus piernas, juntadas con una precisión casi antinatural. No era la postura de alguien aburrido ni cansado, era la postura de alguien que espera. No sé por qué, pero la palabra me atravesó de golpe. Está esperando. No supe a quién. Intenté convencerme de que no era a mí. Cuando estuve a unos metros, la luz del poste parpadeó. Se apagó por completo durante un segundo. En ese segundo, solo vi una silueta negra recortada contra la oscuridad. Cuando la luz volvió, la figura ya no estaba de espaldas, estaba de frente. Yo frené en seco. No escuché pasos, ni el roce de ropa, ni ningún movimiento. Un instante estaba de espaldas, al siguiente estaba mirándome. O, al menos, supe que debería estar mirándome, porque donde debería haber una cara, no había nada. No había ojos, no había nariz, no había boca, solo una superficie lisa, pálida, sin rasgos, brillante bajo la luz amarillenta del poste, como piel estirada sobre algo vacío. No pestañeaba, no respiraba, no hacía nada. Pero aún así, sentí con una certeza visceral que estaba fijando la mirada en mí. Todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis manos sudaron, el estómago se apretó, la garganta se secó de golpe. No hubo pensamiento lógico, solo una alarma primitiva, repitiendo una sola idea. Eso no es normal. Eso no es posible. Eso no debería estar aquí. Intenté razonar. Es un juego de sombras. Es la luz. Estoy cansado. No tiene rostro porque no estoy viendo bien, pero la luz no parpadeaba. El poste estaba estable, y la cosa frente a mí seguía sin tener cara. La calle parecía haberse alargado. De repente, la distancia entre nosotros era demasiado corta, demasiado íntima. Podía ver la textura de esa piel sin rasgos, una mezcla entre cera y carne, algo que parecía suave y al mismo tiempo muerto. Pensé en hablarle, decir algo idiota como «¿Estás bien?» o «¿Necesitas ayuda?», pero una parte de mí, una parte mucho más antigua y honesta, sabía que no quería escuchar su voz. O peor aún, sabía que esa cosa no necesitaba boca para hablar. Me giré hacia el otro lado de la calle, fingiendo que simplemente iba a cruzar, como si no lo hubiera notado. Mis pasos sonaron demasiado fuertes sobre el asfalto. Sentía su presencia clavada en mi nuca, pesada, insistente, como si el aire detrás de mí hubiera cambiado de temperatura. Crucé la primera mitad de la avenida. No quise mirar, no quise comprobar nada, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, pudo más. Volteé la cabeza solo un poco. La luz parpadeó de nuevo, se apagó. Un segundo de oscuridad. Cuando volvió, él ya no estaba bajo el poste. Estaba ahora del otro lado de la calle, a unos pocos metros de mí, en el lado al que yo intentaba llegar. La misma postura,
la misma cabeza inclinada, la misma ausencia absoluta de rostro. No lo escuché cruzar, no lo vi moverse, solo apareció ahí, como si se hubiese adelantado a mi decisión. Y en ese momento, con un frío recorriéndome la espalda, entendí algo que me dejó sin aliento. No era que yo lo hubiera visto por casualidad, no era que yo hubiera dado con él en la calle. Él me estaba esperando, y recién entonces me di cuenta de lo peor. No sabía quién era esa cosa, pero por alguna razón sentía que esa cosa sí sabía exactamente quién era yo, y que la noche no había comenzado todavía. No recuerdo haber tomado la decisión de retroceder. Mi cuerpo lo hizo solo. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin quitarle la vista de encima. Él seguía ahí, parado en la acera contraria a pocos metros, en la misma posición rígida, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera examinándome. La calle seguía vacía. El poste de luz zumbaba con un sonido eléctrico suave, y el mundo entero se había reducido a una cosa, esa figura sin rostro mirándome en silencio. No movía los brazos, no movía la cabeza, no hacía nada. Y sin embargo, yo tenía la sensación clarísima de que estaba reaccionando a cada mínimo gesto mío. Si respiraba más rápido, sentía que él prestaba atención. Si apretaba los puños, notaba una tensión distinta en su postura. Era como si no tuviera ojos, pero me estuviera leyendo por dentro. No es real, me repetí mentalmente. No es real, estás cansado. Quise girar por completo y caminar en dirección contraria, alejarme de esa calle, de ese poste, de esa noche, pero apenas me moví. Lo vi. No sé cómo explicarlo. No caminó hacia mí, simplemente la distancia entre nosotros se acortó, como si el espacio se hubiera plegado a su favor. Un segundo estaba a unos 10 metros, y al siguiente, sin haber escuchado pasos, sin haber visto movimiento, estaba a unos 3 metros más cerca. Mi respiración se cortó. No corrí. Aún no. Había una parte de mí empeñada en encontrar una explicación lógica. Tal vez me estaba mareando, tal vez la luz distorsionaba la perspectiva, tal vez simplemente no recordaba bien la distancia inicial, pero algo más profundo, algo que no tiene que ver con la razón sino con la intuición, me decía la verdad. No era yo el que decidía cuánto se acercaba, era él. A propósito, traté de hablar, de romper la sensación de que estaba atrapado en una especie de fotografía viviente. Oiga, balbuceé, ¿necesita algo? No hubo respuesta. Ningún gesto, ningún mínimo movimiento. La piel lisa donde debería estar su rostro parecía estirarse aún más bajo la luz. Podía ver poros, líneas, como si de verdad se tratara de carne humana, pero sin rasgos, sin historia, sin identidad, una máscara sin orificios, una cara borrada. Di media vuelta por fin y empecé a caminar calle abajo, en dirección opuesta. No corrí, pero mis pasos se aceleraron más de lo que habría querido. El silencio de la ciudad se volvió insoportable. No se escuchaban autos, ni voces, ni música a lo lejos. Solo el eco de mis propios pasos y el ruido agitado de mi respiración. Esperé escuchar algo detrás de mí. Zapatos, roce de tela, cualquier indicio de que la figura se movía. Nada. Eso me tranquilizó un poco. Quizás se había quedado allá atrás, inmóvil, como una alucinación que solo existía en un tramo de calle. Pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. En la siguiente esquina quise asegurarme. Me detuve y con un esfuerzo que sentí como si levantara una tonelada, giré la cabeza para mirar hacia atrás. La calle estaba vacía. El poste de luz seguía encendido. No había nadie. Sentí una oleada de alivio mezclada con vergüenza. «Estás loco», pensé, casi riéndome. «Vas a llegar a casa y olvidar todo esto». Seguí caminando. Y entonces, sin ruido, sin anuncio, sin transición, lo vi de nuevo. Esta vez no estaba detrás, estaba adelante. A unos 20 metros, en la misma acera, bajo otro poste de luz. La misma postura, la misma cabeza inclinada, la misma ausencia absoluta de rostro. Se me secó la boca. No había forma de que hubiese llegado allí tan rápido. No lo había perdido de vista tanto tiempo como para que diera la vuelta a la manzana. No había escuchado nada, pero estaba ahí. Sentí una punzada de algo que no era solo miedo. Era una sensación mucho más específica y enfermiza. La idea de que él sabía exactamente por dónde iba a caminar yo. No me encontró por casualidad. No estábamos cruzando la misma avenida por coincidencia. Me estaba esperando y se adelantaba a mis pasos
como si los conociera antes de que yo los diera. De pronto, todo lo que había hecho esa noche comenzó a parecer sospechoso. ¿Había decidido yo el camino? ¿Había elegido yo esa ruta? ¿O simplemente había seguido un hilo invisible que me llevaba directo hacia él? Tragué saliva. Cambié de acera otra vez, más rápido, casi tropezando con el borde de la banqueta. El hombre sin rostro, o lo que fuera, no se movió. Pero en cuanto puse los pies en el otro lado, tuve esa sensación horrenda de que ya lo sabía. Empecé a caminar más rápido mirando al frente, forzándome a no girar la cabeza, como un niño que se convence de que si no ve al monstruo, el monstruo no lo ve a él. Pero dentro de mí, algo repetía lo contrario. Él no necesita ojos para verte. La ciudad parecía haberse deformado. Las calles que yo conocía de memoria se sentían más largas, más estrechas, como si los edificios se hubieran estirado hacia arriba y la calle fuera un túnel. No encontraba cruces con autos, ni taxis nocturnos, ni nada que me conectara con la realidad cotidiana. Todo eran fachadas apagadas y ventanas sin luz. Tomé una calle lateral, creyendo que, si cambiaba de dirección sin previo aviso, lo perdería. Caminé rápido, doblé otra vez, crucé por un callejón estrecho que apenas conocía. Cuando finalmente me atreví a mirar, allí estaba, mucho más cerca. No sé de dónde salió, no lo escuché bajar ningún escalón, no lo vi girar ninguna esquina. Simplemente ya estaba en mi nueva ruta, como si hubiera modificado el tablero del juego para seguir teniendo ventaja. Ahora estaba a no más de 10 metros. Sentía el peso de su presencia sobre el pecho, como si el aire hubiera engordado. Fue en ese momento cuando la sospecha se convirtió en certeza. Ese hombre sin rostro no era alguien perdido en la noche. No estaba vagando como yo. No era un loco, ni un borracho, ni un enfermo. Estaba ahí por mí. No era casualidad, no era coincidencia, no era un encuentro, era una cita. Y yo era el único que había llegado tarde. La idea me golpeó tan fuerte que casi me reí del absurdo. ¿Cómo algo así podía esperarme? ¿Desde cuándo? ¿Por qué yo? No tenía respuestas, solo una sensación invasiva, íntima, asfixiante, como si esa presencia me conociera desde antes de verlo, como si hubiera estado a mi lado en otros momentos de mi vida sin que yo supiera. El miedo cambió. Dejó de ser un temor a lo desconocido y se convirtió en algo más personal, más doloroso, la sensación de ser reconocido por algo que no entiendes. Entonces lo vi moverse por primera vez. No levantó un pie para dar un paso, no dobló la rodilla, no hizo nada que se pareciera al movimiento humano. Simplemente se deslizó hacia mí. Su cuerpo avanzó con una fluidez imposible, como si estuviera sobre ruedas invisibles, acortando la distancia en un segundo. No hubo balanceo, no hubo ruido. Solo pasó de estar a 10 metros, a estar a 5, y yo sentí, sin que hubiera boca, sin que hubiera labios, sin que hubiera ojos, que estaba sonriendo. No sé cómo se puede sentir una sonrisa en alguien que no tiene rostro, pero lo sentí. Fue ahí cuando dejé de caminar, y empecé a correr, sin mirar atrás, sin planear, solo corriendo, con la certeza horrible de que no estaba huyendo de algo que acababa de encontrar, sino de algo que, desde hacía mucho tiempo, me estaba buscando a mí. Corrí sin pensar, sin dirección, sin control. No sentía las piernas, solo el impulso animal de poner distancia entre mi cuerpo y esa cosa que se deslizaba detrás de mí. No había autos, no había personas, no había un solo indicio de vida humana en toda la ciudad. Era como si yo hubiese despertado en una versión paralela de mi propio barrio, reconocible, pero vacío. Vacío a propósito. Mis pasos resonaban como golpes huecos sobre el asfalto mientras doblaba por un callejón estrecho, uno de esos que siempre huelen a humedad y basura. Las paredes se cerraban, la luz era más débil, la oscuridad más espesa, y aún así, lo peor no era lo que veía, lo peor era lo que no escuchaba. No escuchaba pasos detrás de mí, no escuchaba su respiración, no escuchaba nada que indicara movimiento, y eso lo hacía insoportablemente peor, porque sabía que venía. No necesitaba escucharlo, lo sentía. Era como una presión a mi espalda, un peso invisible que se deslizaba con la misma facilidad con la que una sombra cambia de forma. Cada vez que giraba un tramo, esa presión cambiaba de lugar, como si él anticipara cada desvío, cada intento mío de escapar. Llegué a un cruce y tomé el camino de la derecha, luego otro, luego otro.
Mis pulmones ardían y mis manos temblaban tanto que por poco tropecé conmigo mismo. En mi cabeza, una sola frase repetida como un tambor. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Pero la necesidad visceral de confirmar que aún tenía una oportunidad me obligó a hacerlo. Giré la cabeza y lo vi. Por supuesto que lo vi. Estaba parado a mitad del callejón donde la luz apenas lo rozaba. No corría, no lo necesitaba, simplemente aparecía donde yo iba a estar. La cabeza ligeramente inclinada, los brazos colgando, la piel sin rasgos brillando como cera tensada. Y otra vez, esa sensación repentina de que sabía exactamente qué había sentido en ese instante, que su postura era su respuesta a mi mirada. Me agaché detrás de un contenedor de basura sin pensarlo, temblando, tratando de controlar la respiración para que el sonido no lo traicionara. El olor a podredumbre era tan fuerte que casi vomité, pero no me atreví a moverme. En ese silencio insoportable, esperé escuchar algo, cualquier cosa, el roce de su piel, el sonido de una suela de zapato, el golpe de un paso sobre el agua estancada del callejón. Nada. El silencio se estiró tanto que me dolían los oídos, y en medio de ese vacío pasó algo que jamás podré olvidar. No fue un ruido, no fue un movimiento, no fue nada externo, fue una voz, pero no venía de la calle, no venía de mi alrededor, no venía de él, venía de adentro de mi propia cabeza. Una voz grave, húmeda, rasposa, como si alguien hablara a través de una garganta herida. Sé dónde estás. Me congelé. Mis manos se cerraron con tanta fuerza que mis uñas se hundieron en la piel. La voz siguió, esta vez más baja, más íntima, como si fuera un susurro pegado a mi nuca. Te encontré. Y luego, lo peor, la palabra que me rompió por dentro, la palabra que no tenía derecho a conocer, la palabra que me arrancó el aire, mi nombre, pronunciado con una claridad imposible, con una precisión quirúrgica, sin boca, sin rostro, sin sonido real. Era como si esa cosa hubiera metido una mano dentro de mi mente y buscado allí mi identidad, mi recuerdo más básico, mi esencia, mi nombre. Me levanté de golpe, empujado por un terror que no sabía que podía sentir. Corrí hacia el fondo del callejón y salí a una avenida más ancha, rogando encontrar un taxi, un borracho, un perro, cualquier ser vivo. Pero no había nada, ni luces, ni voces, ni motores. La ciudad seguía muerta. O dormida, o secuestrada en un silencio diseñado para mí. Tomé aire para gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salió. Era como si mi garganta se negara a colaborar, como si hubiera un nudo físico bloqueando el sonido. Me apoyé en un muro, jadeando, sudando frío. Esto no puede ser real, murmuré, con un hilo de voz. Y entonces, desde la esquina oscura a mi izquierda, su silueta emergió otra vez, como si hubiera estado ahí desde el inicio, como si yo apenas lo estuviera notando. La cabeza inclinada, el cuerpo quieto, la piel lisa, pero esta vez había algo más, algo que antes no estaba. Su pecho subía y bajaba, como si respirara, no rápido, no lento, solo rítmico, como si estuviera imitando la respiración humana, o aprendiendo a hacerlo. Una brisa fría pasó entre nosotros. No venía del clima, venía de él, como si su presencia alterara la temperatura. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera pensar en correr otra vez, escuché la voz de nuevo, esta vez más clara, más cercana, más definida. No huyas. Mi estómago se contrajo. Ya te encontré. Y entonces supe que no estaba persiguiéndome. No exactamente. Lo que estaba haciendo era acercarse a lo que ya conocía, a lo que sabía de mí, a mi mente, a mis recuerdos, a mi identidad. Él no me estaba buscando. Él ya sabía quién era yo, desde hacía mucho. Y la persecución no había hecho más que comenzar. Me apoyé contra la pared tratando de recuperar el aliento, pero no podía. No era solo cansancio, era otra cosa. La sensación de que mi mente se estaba estrechando, como si cada pensamiento tuviera que pasar por un embudo invisible. No podía concentrarme, no podía organizar mis ideas. Y es que la voz seguía ahí. No afuera, no en el aire, no en el callejón, dentro de mi cabeza. Era imposible distinguir si la escuchaba con los oídos o si la sentía vibrar directamente en mis nervios. Era una voz grave, antigua, húmeda,
como si hubiera estado enterrada durante años y hubiese tenido que rasgar su salida por la tierra para hablarme. «Detente», susurró, y cuando dijo eso, mi cuerpo casi obedeció. Sentí un tirón interno, como si una cuerda invisible me sujetara desde dentro del cráneo. Por un segundo, mis piernas dejaron de responder, y entonces lo entendí. No me estaba persiguiendo para atraparme físicamente, me estaba atrapando desde adentro. Di 2 pasos hacia atrás y me obligué a mover las piernas para correr otra vez. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz habló de nuevo. «No corras de lo que siempre ha estado contigo». Ese siempre me perforó. ¿Qué significaba? ¿Qué sabía esa cosa de mí? ¿Cómo era posible que una criatura sin rostro conociera algo más profundo que mi nombre? Miré hacia la calle, hacia donde lo había visto la última vez. Estaba allí, de pie, inmóvil, observándome sin ojos, la cabeza inclinada, como si estuviera tratando de comprender qué parte de mí se resistía tanto. Un gesto casi curioso, humano, y de pronto, como una gota de tinta en un vaso de agua, un recuerdo que llevaba años enterrado, emergió sin permiso. Estaba en un cuarto oscuro, pequeño, cerrado, un armario tal vez. Yo era un niño, la respiración acelerada, el corazón golpeando en el pecho, y la voz de un adulto gritando mi nombre desde afuera. Un adulto que yo no quería ver. El recuerdo se cortó de golpe. Me incliné hacia adelante y puse las manos en las rodillas. Sentí náuseas. No quería recordar eso. No quería volver a ese cuarto. La voz volvió a hablar. «¿Sabes quién soy?». Negué con la cabeza, temblando. «No», susurré. «No sé qué eres». Y la voz respondió. «Soy lo que trataste de olvidar». Mi garganta se cerró. La figura dio un paso hacia adelante. Ahora sí dio un paso real. No se deslizó. No apareció. Levantó el pie, lo apoyó contra el pavimento y avanzó con un movimiento humano. Demasiado humano. Ese paso activó algo en mi memoria, como una cerradura abriéndose. La voz, mi propia voz interior, gritó un «no» desesperado, pero era tarde. Otro recuerdo regresó, uno más oscuro, uno que había enterrado tan profundo que casi no parecía mío. Tenía 7 años. Había alguien en mi habitación por las noches, una sombra parada en el pasillo, sin rostro, sin voz, observándome. Intenté contarlo. A mi madre, a un tío, a un profesor. Todos dijeron lo mismo. «Es un sueño. Es la imaginación de un niño. Se te va a pasar». Pero no se pasó. Y un día dejé de verlo. Pero no porque se hubiera ido, sino porque dejé de mirar hacia la puerta. La figura dio otro paso, luego otro. Cada paso era como un golpe en mi memoria, sacudiendo pedazos olvidados, arrancando capas de olvido. Recordé algo más. Mi padre, su sombra entrando borracha a mi cuarto, la puerta golpeando la pared, yo escondiéndome bajo la cama, temblando. No quería recordar eso, pero la voz lo obligaba. La figura avanzaba. Mis recuerdos se descontrolaban. Un susurro helado llegó desde dentro. «No soy nuevo. Ya estuve contigo antes». Mi cuerpo entero se tensó. Lo sabía. En el fondo, lo sabía. Esa cosa, ese hombre sin rostro, no era un desconocido. Era la forma física de algo en lo que nunca quise pensar, de algo que arrastré desde niño como una sombra pegada al alma. Era miedo, era trauma, era memoria, era lo que traté de matar negándolo. Y ahora había vuelto, porque yo había bajado la guardia, porque estaba cansado, porque estaba solo, porque había llegado el momento de cobrar lo que dejé pendiente. La figura ya estaba apenas a 5 metros. Su piel antes lisa, ahora parecía tensarse, como si debajo hubiera algo que quisiera salir, como si una forma tratara de abrirse paso desde dentro. Yo no respiraba, no podía moverme. La voz, ahora más clara, más profunda, dijo: «Mírame, mírame, como me miraste la primera vez». Y fue ahí cuando recordé todo. Recordé la noche exacta, la habitación, la puerta entreabierta, la sombra sin rostro, y lo peor, recordé que esa cosa no había aparecido sola. Yo la había creado. Era mi miedo hecho carne, mi dolor hecho figura, mi trauma hecho presencia, y ahora venía a reclamarme. La figura estaba a solo unos pasos. Ya no había calle suficiente entre nosotros, ya no había ciudad que me protegiera, ni distancia que pudiera ganar corriendo. Lo que fuera esa cosa, ese hombre sin rostro, había llegado al punto que buscaba desde el inicio. Yo estaba acorralado,
y él lo sabía. No levanté la vista. No quería ver su piel tensándose, ni ese rostro liso que parecía a punto de abrirse, ni la forma en que su cabeza inclinada me observaba sin ojos. Pero tampoco podía moverme. Mis piernas temblaban, mis manos estaban frías, mis ideas dispersas. Solo tenía un instinto, no permitirle acercarse más. Pero él avanzó igual, un paso, otro. Su presencia era como un peso en el aire, un cambio en la presión que hacía vibrar mis huesos. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, cuando su sombra se mezcló con la mía, la voz volvió a sonar. No afuera, no con sonido. Dentro de mi mente, como si mis pensamientos se hubieran llenado de un petróleo oscuro. Al fin, era una palabra susurrada, pero sentí que retumbó en mis dientes, en mis costillas. Respiré hondo, temblando. ¿Qué quieres de mí? No sé si esperaba respuesta. No sé si quería una. Pero la voz llegó sin demora, sin compasión. Lo que siempre fue mío. Mi respiración se cortó. Mi pecho se endureció. La figura inclinó un poco más la cabeza como si examinara el miedo que me recorría por dentro. Su cuerpo vibró apenas, como si la piel lo apretara desde fuera. Y entonces empezó a ocurrir lo imposible. La superficie lisa donde debería estar su rostro comenzó a abrirse. No como si se rasgara, no como si se rompiera, sino como si la piel se apartara hacia los costados, formando una abertura imposible. No había ojos detrás, no había labios, no había dientes, solo una cavidad oscura, profunda, húmeda, que pulsaba como el interior de un organismo vivo. Algo se movía dentro. No podía distinguirlo, pero sentí que tenía forma, que respiraba, que me miraba desde esa oscuridad absoluta. «¿Me recuerdas?», dijo la voz. No era una pregunta, era una sentencia. Y yo recordé esa misma sensación cuando era niño. Recordé esa misma presencia frente a la puerta de mi cuarto. Recordé cómo esa sombra antigua se alimentaba de mi terror, de mi silencio, de la manera en que yo apretaba los ojos para no verla. La voz siguió. «Me dejaste entrar». Sentí un nudo en la garganta. No era mentira. Yo le había permitido entrar. El día que dejé que el miedo tomara forma, el día que lo convertí en algo real. «No existes», susurré. «Te hice real, y por eso existo», respondió la voz, casi con satisfacción. La figura dio un paso más. Ahora estaba a menos de 1 metro. Podía sentir el aire frío que emanaba de esa cavidad oscura, como un aliento que no venía de pulmones, sino de algo más profundo, algo que no debería existir. Mi cuerpo entero temblaba. «¿Qué quieres?». La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa pregunta por décadas. «Quiero lo que dejaste atrás. Quiero el fragmento que siempre faltó. Quiero volver a entrar». Mi piel se erizó. Volver a entrar. Volver a estar dentro de mí. Volver a tomar forma en mi cabeza. Ese era su propósito. No quería mi cuerpo. No quería mi muerte. Quería recuperar el espacio que un día ocupó en mi mente. Quería regresar a mí. La oscuridad dentro de su rostro sin rostro empezó a agitarse. Algo se movía, acercándose a la superficie, empujándola desde dentro, como si fuera a salir y entrar por mis ojos, mis oídos, mi boca, como si quisiera deslizarse dentro de mi conciencia, ocuparla, poseerla. Yo retrocedí, pero no había a dónde ir. La pared estaba detrás. La figura estaba frente a mí, y entonces él habló con claridad absoluta, no dentro de mi mente, no como un susurro interior. Esta vez la voz salió desde esa cavidad abierta, resonando en el aire con un sonido imposible, como si varias voces se mezclaran en una sola. Dijo mi nombre completo, mi nombre verdadero, el que casi nadie conocía. Luego dijo: «Te he seguido toda tu vida, y hoy vienes conmigo». La oscuridad dentro de su cara se expandió, se estiró hacia adelante, me envolvió, me cubrió la visión. Y por un instante, antes de que la negrura me tragara, supe la verdad más aterradora de todas. No lo encontré esa noche. Él vino a reclamar algo que siempre fue suyo.